Bien, queridos amigos, hoy es martes y estamos aquí como todos los martes mientras Papá Dios nos lo permita en su programa Sondeo Emocional. Hoy vamos a hablar en todo el programa en diferentes aspectos y en diferentes temas dentro de esta maravillosa especialidad de lo que es la alimentación, lo que es el aprender a alimentarnos, a aprender a combinar nuestros alimentos y demás, a la doctora Awilda Montedioca, quien es médico nutrióloga y que va a tratar de abarcar dentro del tiempo que tenemos lo más posible para hablar una vez más sobre la dieta. Vamos a tratar de utilizar la mayor parte del programa en un conversatorio con la doctora Awilda Montedioca sobre los mejores pasos que podamos dar para alimentarnos bien y protegernos de enfermedades que están bien señaladas como que son causadas cuando en el tracto gastrointestinal se produce un desbalance de ciertos alimentos y de ciertos gérmenes que conllevan a que suframos o no de enfermedades crónicas y a veces hasta letales. Así que vamos a darle la bienvenida a la doctora. Doctora, aquí lo tenemos. Muchas gracias, doctor, por permitirme estar una vez más y querer llevar un poco de información a la gente que ve su programa en estos tiempos en donde lo que es la ciencia de la nutrición va con pasos de gigantes. Así es. Entonces, a veces tanta información, como muchos pacientes nos llegan a nuestra consulta, van con tantas dudas y preocupaciones. Entonces, doctora, ¿qué voy a comer? Realmente, y hoy he querido introducir este tema de hoy con lo que es la microbiota intestinal, La microbiota, que está muy interesante, muy muy interesante. de moda, porque realmente mantener ese equilibrio con todas esas bacterias que son saludables van a asegurar, y ya hay estudios en donde se conoce que es un factor que puede predisponer, o sea, el desequilibrio de esa microbiota intestinal puede predisponer a la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles como es la obesidad y la diabetes. También está muy relacionada con trastornos que tienen que ver con la conducta y está también muy estrechamente relacionado no solamente con que haya un buen funcionamiento del tracto gastrointestinal con relación a lo que es el metabolismo y digestión, sino que también estrechamente relacionado con lo que es organizar el sistema de defensa. Entonces, por eso es tan interesante saber que la salud está, o sea, el propio organismo está en capacidad de mantenerla, pero la dieta es fundamental. Y esa dieta fundamental inicia desde el mismo momento del nacimiento. O sea que desde el mismo momento de nacimiento se van ocurriendo diferentes etapas durante el curso de vida en donde la dieta, o sea, el alimento que vamos ofreciendo o que vamos recibiendo, va a contribuir a que ese equilibrio se mantenga para no solamente en esta primera etapa de los 1000 días, en donde hay que asegurar un crecimiento y un desarrollo de nuestros niños o del individuo adulto que inicia en ese momento con lo que es la lactancia, o sea, esa leche materna, no con preparados, porque en Cuando esa usted habla, medida... doctora, cuando usted habla de 1000 días, usted está hablando con prácticamente 3 años. Sí, 2 años, 2 años. Los primeros 2 años de vida es fundamental para asegurar ese proceso de crecimiento y desarrollo de estructuras fundamentales
como el sistema nervioso central. Okay. Y de todas esas estructuras, especialmente el tracto gastrointestinal, que conforme a esa madurez que va logrando, pues podemos saber que los alimentos se deben ir introduciendo en un orden para lograr ese equilibrio y asegurar todas estas funciones fundamentales para el ser humano. Podríamos decir entonces de que si un niño que llega a la edad de los 7 años, por ejemplo, y lo único que le gusta comer son ciertos alimentos y hay que dárselo todos los días, aquí ocurrió un fallo en lo que es el entrenamiento de lo que es la dieta para haberle introducido a ese niño quizás ese alimento en otros tiempos y enseñarle a su organismo de que es algo nutritivo y gustoso. Sí, realmente a la vez que logramos, así como sabemos que al 6º mes de nacido ya hay que ir introduciendo alimentos sólidos y saber qué alimentos se le va a ir ofreciendo hasta llegar a los 2 años, que va a depender la dentadura, la madurez, la presencia de enzimas para lograr esa digestión. Hay que educar al niño desde ese momento, a ponerlo en contacto con diferentes alimentos, que ellos puedan ver la textura, conectar con el sentido del gusto, que no solamente sea el estímulo visual con los colores, sino que esos sabores se vayan guardando en la memoria cerebral y esa conducta se vaya fortaleciendo. Si bien es cierto que tenemos también personas y niños que tienen predilección por un tipo de alimento u otro, que a veces hay que respetar, pero debemos cuidar en qué forma el niño puede recibirlo, aceptarlo con una presentación diferente y una combinación diferente. Pero siempre hay que dar la oportunidad al niño de introducirlo. Yo he escuchado a muchas personas hablar del arroz blanco y del arroz amarillo. Cuando digo un arroz amarillo, digo un arroz que solamente lo que tiene es color, no tiene ningún otro ingrediente que le cambie el sabor al arroz blanco. Y te dicen, ¿qué tú quieres, arroz blanco o arroz amarillo? Y te dicen, no, dame arroz amarillo, a mí el arroz blanco no me gusta. ¿Y por qué no te gusta el arroz blanco si lo único que tiene el amarillo es color? No tiene más nada. ¿Eso también influye? Influye, por eso realmente cuando queremos introducir un alimento, así como usted pone el arroz, a veces el niño prefiere el arroz amarillo por el color. Por entonces el color. lo preparamos amarillo. Porque no hay sabor, es lo mismo. Sí, y el contenido nutricional debemos entonces enriquecerlo con otro alimento, que pueden ser los pimientos rojos o la zanahoria, o ahora se está usando mucho la raíz de cúrcuma, para dar ese color amarillo y entonces lograr que ese alimento esté en la dieta de ese niño, como usted considera un arroz. Usted hace un arroz blanco, o como llaman aquí, un locrio de pollo, blanco. Y usted hace un locrio de pollo, mire la expresión que usted ha puesto, y usted hace un locrio de pollo como se hace normalmente con el color ese amarillento, y el arroz blanco, que es el mismo que el otro, no lo come la mayoría de las personas. Si no le da el arroz amarillo, que es como regularmente se cocina el locrio de pollo, no se lo come. Sí, a veces. O sea que influye el color del alimento. Sí, influye, pero también ahí, eso que usted dice, entra un factor que es el culinario, en donde muchas madres tienen que buscar o asesoría y empeñarse a veces un poquito más para lograr introducir ciertos alimentos que nos ocurre a todas las madres. O sea, buscar la manera de que esos alimentos estén presentes, porque de eso va a depender no solamente la salud, el crecimiento de ese niño, sino de ese adulto también. Entonces, ¿por qué
¿por qué hablar hoy de microbiota? ¿Por qué hoy hablar de alimentos? Porque realmente para mantener ese equilibrio, no importa, tenemos que tener muy en cuenta en la etapa de crecimiento en que esté o en la etapa de vida que esté el ser humano, para uno poder ayudar a que eso mejore. Cómo está la variedad de alimentos que tiene. La variedad influye porque, por ejemplo, con la microbiota se recomienda especialmente los alimentos del grupo de origen vegetal, porque son los que tienen esos elementos que van a alimentar esa flora intestinal buena. A veces, como sabemos que los vegetales, las hortalizas, las frutas, las semillas, lo que son las leguminosas, o sea que hay los plátanos, por ejemplo el plátano que forma parte de lo que es el patrón cultural de nuestra dieta. El plátano es muy beneficioso para lo que es mantener la microbiota intestinal. O sea que debemos de sentirnos complacidos con que este alimento pueda contribuir a esa flora, a esa microbiota intestinal. Entonces, ¿por qué? Se habla de lo que son probióticos y prebióticos. O sea, deben coincidir. Ahora mismo se está hablando mucho de introducir para mejorar esta microbiota lo que son los alimentos fermentados. ¿Por qué? Porque van a aportar esos microorganismos beneficiosos y, por ejemplo, son los yogures, los quesos, muchos quesos. Ahora habla mucho del chucrú, que es el repollo, que son comidas que pertenecen a otra cultura. Pero contamos con lo que es el yogur griego, que forma parte de los lácteos. ¿Qué diferencia hay entre el yogur griego y el yogur normal que se consume normalmente? Sí. ¿En qué influye el beneficio de consumir yogur griego? Sí, el yogur griego no tiene agregado edulcorantes. No tiene ningún edulcorante. Azúcar, no tiene edulcorante, ni saborizante, ni colorante. Ni colorante. Por eso se prefiere el yogur griego. Pero sin embargo es producto de una fermentación igual. Sí, sí, pero tiene agregado otros elementos que pueden reñir con que la colonización que lleva el yogur griego, o sea, el yogur que tiene aditivos, puede interferir con la colonización de esas bacterias buenas en el intestino. Sin embargo, el yogur griego es insípido, no sabe a nada. Sí, entonces, ¿Y cómo lo puedes disfrutar? Sí, esa es una de las preguntas que muy socorrida en consulta. Entonces lo que hacemos es agregarle frutas. Agregarle fruta a ese yogur griego de su preferencia. Puede ser manzana, puede ser melocotón, puede ser fresa, puede ser uvas. Y se logra, y además la cantidad que usamos es alrededor de 4 onzas, o sea, 120 ml. ¿Cuánto es eso, doctora? Porque hemos recibido muchas llamadas, qué bueno que usted mencionó eso, de televidentes que nos han dicho, pero dígale a la doctora qué es lo que es un puñado, qué es lo que es una ración, qué es lo que son 200 gramos, cuántos gramos tiene media taza de arroz, en fin, me han hecho esas preguntas, a mí se me había olvidado. En el caso de que usted menciona ahora 400, ¿qué? Debe ser 120 ml en la cantidad, que viene siendo 4 onzas, que viene siendo media taza. Si buscamos una taza medidora, por eso es muy importante insistir en que debemos conocer nuestras raciones y qué estamos poniendo en cantidad en el plato, eso es fundamental. Entonces, con relación al yogur, una cantidad de 120 ml, si vamos a lo que es la medida líquida, o media taza, o 4 onzas. Vamos a suponer que tengamos una taza. Una taza medidora. Ok. Más o menos, ¿qué altura? ¿Cuál sería el volumen? Sí, bueno, si buscamos la taza medidora,
buscamos la medida de 4 onzas o que significa la media taza. La media taza. Si es de 8 onzas. De 8 onzas. Si es una taza de 8 onzas, entonces la mitad viene a ser la cantidad, en este caso, del yogur que usted va a consumir. Entonces le puede agregar 2 cucharadas de alguna fruta, cucharada de comer, y entonces se le puede agregar las pasas, o sea, de su preferencia, las uvas, la manzana. Para que adquiera algún sabor. Para que el dulce de la fruta pues pueda acompañar y disfrutar mejor este yogur griego. ¿Y quién se llena con media taza de...? No, porque eso es parte. Parte de tu alimentación. Es parte de la alimentación. Exacto. O sea, hablábamos ahorita de lo que nos servían en los aviones antes. Y esto sí. Es parecido, ¿no? O sí. sea, no es que vas a comer solamente yogur griego con frutas. No, eso sino que eso forma parte de lo de la dieta de todo el día. Muy bien. Y se puede consumir o como parte de una merienda o como una merienda, y se puede consumir luego de haber como postre. Como postre igual. Es un postre muy recomendado, y así la carga de azúcar pues la podemos controlar, y le vamos dando entonces además valor a ese alimento en cuanto a lo que es mantener ese equilibrio. Ok. Venía, yo la saqué a usted del tema de la microbiota. A ver, vamos a continuar por ahí. Lo importante que es manejar esa... Sí, entonces, fíjese que dentro de las recomendaciones, dentro de los programas de salud pública en todo el mundo, siempre se señala dentro de las recomendaciones nutricionales el contenido de fibras. O sea, se debe mejorar el contenido de fibra en su alimentación, que lo encontramos en hortalizas, en frutos secos, en las habichuelas, frutas. ¿El garbanzo contiene fibra? Sí, garbanzo, habichuelas, lentejas. O sea que todo eso contiene fibras, que luego que usted tiene una flora, una microbiota intestinal equilibrada, luego que ese alimento en el tracto gastrointestinal va el sistema digestivo absorbiendo los nutrientes que necesita para ser usado, la fibra que no es digerible pasa al colon y entonces va a alimentar a esa microbiota intestinal. Entonces, por eso se habla de lo que son los probióticos y los prebióticos, que lo encontramos en la fibra de los alimentos. O sea que no solamente la fibra va a regular el movimiento intestinal, no solamente la fibra va a, a modular la entrada de los azúcares o de los hidratos de carbono presentes en la dieta. O sea, por eso la fibra es tan importante, y por eso he querido unir un poco a lo que es la microbiota, a lo que es la lactancia materna exclusiva, si es posible, especialmente los primeros 6 meses, y luego hacer ese proceso de introducción de alimentos que van a favorecer ese equilibrio, y que si en algún momento, por alguna razón, se produce esa disbiosis, ese desequilibrio, se puede volver a restablecer con la alimentación. Okay. Y luego usted va a ver que todos esos procesos inflamatorios que pudieran verse expresados en una ganancia de peso, o esos procesos inflamatorios que pudieran manifestarse con cefalea, o que pudieran manifestarse con alteración en el descanso, en el dormir, o su estado de ánimo, o su rendimiento, no importa en cuál etapa ocurra, siempre vamos a tener una respuesta beneficiosa cuando tenemos una dieta balanceada, equilibrada, variada
en donde estén presentes estos grupos de alimentos. Las grasas, que también la podemos recibir del aceite de oliva, como la podemos recibir del aguacate o la podemos recibir de los frutos secos, también van a alimentar a esas bacterias beneficiosas. Entonces, cuando uno hace una evaluación del paciente, uno puede ver de dónde pudiera venir ese desequilibrio, y por la presentación de una condición de enfermedad, que muchas veces, por ejemplo, hemos tenido pacientes con temas de enfermedades crónicas, como son los problemas cardiovasculares en personas muy jóvenes, y van a la consulta no por el problema cardiovascular, porque tienen su medicamento, sino van a la consulta porque tienen obesidad. Y cuando hacen ese cambio, que va disminuyendo el peso, asimismo van disminuyendo la dosis de la medicación, y no solamente el peso, no solamente la medicación para su problema cardiovascular, sino que también su respiración, o sea, ya no roncan, duermen mejor, rinden mejor en su trabajo, tienen un mejor estado de ánimo. Entonces, cuando usted ve que esa persona manifiesta ese bienestar que le ha provocado el haber introducido todos estos alimentos de origen vegetal, pueden mantener esa dieta por toda su vida. Pero tiene el paciente que ponerse en contacto con esos alimentos. Tiene que aprender. Tiene que aprender. Tiene que aprender. Hay que estudiarlo, hay que dedicarse a organizarlo en el momento de comida. Déjeme decirle algo. Una de las situaciones que nos encontramos los psiquiatras con mucha frecuencia es precisamente las parejas que van y dicen que están a punto de desunir su matrimonio porque él o ella ronca demasiado y ya él no puede o ella no puede soportarlo. De alguna forma, ¿el alimento pudiera incidir en esta situación? Claro que sí. Regularmente, la persona que ronca regularmente está en obesidad o en sobrepeso, y también por alguna razón hay personas que ya no tiene que ver, sino que presentan, ya no tiene que ver con el roncar, los ronquidos que presentan al dormir, sino también eructos, dispepsias, flatulencia, y que a veces son malolientes, estreñimiento, Reflujo, todo eso es muy frecuente, mal aliento. ¿Y la alimentación pudiera ser causante? Sí, definitivamente. Ahora mismo recibí en consulta, en esta semana que acaba de pasar, una paciente que va con su esposo y me dice ella, ya él me dice que no estoy roncando, doctora, y de las 20 libras que debe disminuir, solamente ha disminuido 17, y cuando ella llegó la primera vez, yo no olvido esa cara, cuando yo le he hablado de cómo ella va a preparar su plan y qué es lo que va a hacer, ella sintió que no iba a tener la capacidad de llevarlo por la laboriosidad que lleva, porque comer, hacer una dieta saludable implica entrar a la cocina. Y cuando ella fue la semana pasada, después de 20 y tantos días, cuando yo estoy pensando que vamos a modular un poco, me dice, no, doctora, déjemelo exactamente así, porque mire, ya yo no estoy roncando, ya yo me siento más ligera, ya no me duele la cabeza. Y me comenzó a decir tantas cosas. O sea, cuando yo pienso que la voy a aliviar con esa primera preocupación que ella me dejó el primer día. Ella se sentía perfectamente bien. Muy bien, y yo feliz cuando escuché eso. Doctora, vamos a ir a unos comerciales y regresamos de inmediato con este interesante tema de las dietas. Gracias.
Continuamos con la doctora Agüilda Montedioca, médico nutrióloga, y que estamos hablando sobre la dieta, cómo escoger nuestros alimentos, qué escoger para el almuerzo, para el desayuno, para la cena, y todo lo que está relacionado con un tema que fascina al mundo últimamente relacionado con la microbiota. La microbiota es todos los gérmenes necesarios para mantener el equilibrio y el funcionamiento del cuerpo dentro de lo que es el tracto gastrointestinal. Y nos encontramos hablando, doctora, en estos momentos precisamente del tema de los alimentos relacionados con la microbiota. Sí, sí, estábamos destacando el valor que tienen las fibras en los alimentos y de tantas maneras que podemos encontrarlo en frutas, en hortalizas, en las leguminosas, habichuelas, garbanzos, lentejas, frutos secos, almendras, nueces. Entonces, uno ver que tenemos una variedad de dónde poder adquirir esas fibras. Entonces, las grasas también son importantes, que la podemos encontrar aceite de oliva, aguacate, frutos secos, que también van a favorecer a mantener ese equilibrio de nuestra microbiota. O sea que hay que saber escoger los alimentos. No es sencillamente porque nos gusta un alimento, comprarlo y consumirlo. Puede ser que ese alimento nos haga daño. Sí. Y que, mire lo que usted estaba hablando precisamente antes del programa, cómo incide los alimentos o una mala alimentación en el roncar, Sí. los ronquidos, en el mal aliento, Sí. en el pH de la cavidad bucal, en fin. Sí. Esas cosas regularmente no se hablan, Sí. no se discuten y la mayoría de las personas no las conocen. Sí. Entonces, cuando hay un programa de esta naturaleza, yo entiendo que hay que prestarle mucha atención y ser un poquito obsesivo en el sentido de que cuando usted tenga un programa como este o de cualquier otro de características, pero que sean programas interesantes relacionadas con la salud, toma un papel y un lápiz, por favor, y anote lo más importante de lo que usted ha escuchado para ponerlo en práctica. Porque si no lo hacemos, dentro de 2 semanas o 3 semanas ya lo hemos olvidado. Eso es cierto, doctor, y nos encantaría también que las personas pudieran dejar sus preguntas para que en el siguiente programa pues concentrarnos a responderlas. Claro porque que estamos sí, en la eso es muy interesante. mejor disposición y realmente es importante desayunar, es importante almorzar, cenar y tener ¿Dónde sus podríamos meriendas. enviarle esas preguntas a usted? Pueden hacerla por vía en YouTube, donde sale el programa. Ah, ok, pudieran hacerlo por ahí. Sí, cuando salga este resumen de sondeo emocional por YouTube, pudieran hacer sus preguntas ahí y uno las toma y las va desarrollando. Perfecto, pues ya usted sabe, esto es un cordón umbilical directamente con nosotros, pero hablando de dieta con la doctora Agüilda Montedioca. Por ejemplo, hay un alimento que quiero que me coloquen la imagen de Vamos lo que a ver, ahí es lo la tiene, estructura. creo que es ese, ¿verdad? Ajá, la estructura del arroz. La estructura del arroz. Del arroz me gusta mucho defender el patrón cultural nuestro, porque realmente cuando tenemos un paciente con una condición crónica como lo es la diabetes, pues uno de los alimentos que más se satanizan es el arroz. Así es. Entonces, pero nosotros recomendamos que los hidratos de carbono, los cereales especialmente, sean integrales. Pero ¿por qué decimos que no saben igual, doctora? No saben igual. No saben igual. Pero le voy a dar respuesta cuando concluya con esta exponencia para que usted vea que podemos seguir disfrutando del arroz blanco, pero quiero que el público vea por qué la diferencia
dentro de las recomendaciones de lo que es un arroz integral y lo que es un arroz blanco. El arroz blanco principalmente, como lo vemos en la letra roja en el centro, ahí contiene el almidón, que es el elemento que va a provocar subir los niveles de glucosa en sangre. Y es lo que dentro de la dieta queremos evitar en las personas con condición de diabetes. Entonces, cuando comemos el arroz integral, fíjense que contiene esa misma cantidad de almidón, pero tiene otras partes como es el salvado y el germen, en donde tiene fibra y tiene elementos nutritivos como son vitaminas y minerales que van a facilitar la utilización de ese almidón que contiene el arroz. Entonces, por eso se recomienda el arroz integral en vez del arroz blanco para favorecer la utilización, especialmente en todo el mundo, pero en la persona que tiene una condición de diabetes, evitar esa elevación brusca de los niveles de glucosa en sangre. Ahora bien, ya vemos por qué esa recomendación. Ahora, si le quitamos todo, o sea, en el pulido y en el proceso industrial, toda esa parte que va a favorecer la mejor utilización de ese almidón que contiene el arroz blanco, debemos acompañar al arroz blanco con una cantidad de alimentos ricos en fibras, especialmente hortalizas, que puede ser repollo, que puede ser zanahoria, que puede ser tallo de apio, que pueden ser espárrago, que puede ser cebolla. En fin, hay un gran... ligar el arroz con eso o preparar un plato que contenga esos ingredientes. Las dos cosas. Puede combinarlo, mezclado, o consumir primero el plato de ensalada. O sea, con estos vegetales, con estas hortalizas. Cosa que la mayoría de nosotros no hacemos. Sí. La mayoría de nosotros nos comemos la ensalada junto con el arroz y la carne. Sí. ¿No es posible? ¿No Sí. es factible así de esa manera? Sí, puede combinar la ensalada si es de su preferencia con el arroz. Entonces, pero si lo hace primero comerse la ensalada y después el arroz, y así podrá disfrutar a aquellas personas que quieren disfrutar de su arroz blanco. Pero puede hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Puede hacerla de las dos maneras. O sea, aportando lo que son las fibras que van a mitigar la entrada, o sea, de forma brusca. Va a funcionar como una barrera. Va a provocar esta fibra que la entrada de azúcar no se haga de forma brusca. De forma brusca. Y a la vez que estas fibras van a continuar al final del tracto gastrointestinal a alimentar. O sea, lo que no se debe hacer, por ejemplo, es consumir el arroz solo, digamos. Sí, el arroz blanco solo. El arroz blanco solo, lo que va, que no sea integral. Que no sea integral. Porque si es el integral, sí lo podemos hacer. Sí, lo puede comer solo y lo puede comer con los vegetales. Y entonces, doctora, el arroz con leche. Bueno, entonces ahí va otra cosa. Las cantidades. Por ejemplo, a una taza de arroz, vamos a acompañarla con una taza o taza y media de hortalizas. Pueden ser cocidas o crudas. Okay. Eso va a amortiguar la entrada de lo que no queremos que entre en exceso. Para evitar el pico de la glucosa. Exacto. Ahora bien, el arroz con leche, que también es un alimento nuestro, sí, muy nuestro, y que nos gusta, a cualquier edad se disfruta un buen arroz con leche dulce, porque también se hace el arroz con leche con sal en el sur. Ajá. En el sur se cocina el arroz con leche con sal. Nunca lo he comido. Sí. Y se le echa anís dulce. Queda divino.
tengo la experiencia con los dos y son divinos. Ahora, el arroz con leche, con dulce, como usted me dice, realmente ahí van a tener que manejar las cantidades, disminuir la cantidad. Y a veces lo que le digo a los pacientes, si después de haberse comido un plato de arroz blanco, con los vegetales, la habichuela y eso, pues el mejor postre no sería un arroz con leche en ese momento. No, claro que no. Entonces, ahora, si se ha hecho una comida de que quiere disfrutar un buen arroz con leche, les recomiendo que previo a degustar esa porción del arroz con leche con dulce, deba de comer vegetales, tener ese amortiguador previamente. Yo escuché, doctora, hablando del arroz blanco, por ejemplo, yo escuché a alguien decir que había una dieta para evitar el aumento de la glucosa en sangre, que había no una dieta, era como si fuera un método de tú cocinar tu arroz blanco, ponerlo en la nevera hasta el otro día, que cuando ese arroz al otro día tú lo fueras a consumir ya no tenía el almidón. Se pone el almidón complejo. Ahí está. Ahí y está. Entonces no se absorbe con facilidad, ¿no? Exactamente. ¿Eso es posible? Eso es posible. Eso es posible y se logra con la papa y el arroz. Se pone en la nevera. Eso es importante que usted lo diga, doctora. Sí, fíjese que ahí entra lo que es el arte culinario. Nuestra costumbre es comernos nuestro arroz caliente. Ajá. Pero también podemos hacer una ensalada de arroz blanco. Los árabes utilizan mucho el arroz y le echan frutos secos, le echan pasas y entonces logran un alimento un poquito más complejo y sí. O sea, lo preparan como si fuera un locrio. ¿Es así como? A mí me luce más como ensalada, no sé el nombre que tiene. ¿Pero la ensalada aparte o incluida en la cocción del arroz? No, regularmente se hace el arroz y después se mezcla. Y después se mezcla. Ah, ok. Que eso se puede hacer. Y algo también que pueden hacer con el arroz blanco, para aquellas personas, ahí viene lo culinario, por ejemplo, se le agrega acelgas o espinaca, se le agrega hongos, y se le puede agregar alimentos del mar al arroz blanco. Después que está hecho ya. Sí. Como si estuviéramos haciendo el arroz chino ese frito que le llaman. Exactamente. Se puede mezclar. Se puede mezclar todo eso. Y resulta muy sabroso. Porque hay un arroz que se prepara así con vegetales, con zanahoria, con maíz y todo eso. Pero nunca yo había oído ese concepto, ¿no? De poder amortiguar el pico de la glucosa, introduciendo todos estos alimentos que tienen fibra, tiene una lógica enorme. Sí, así es. Entonces, siempre llevando la cantidad de que a una taza de arroz, una taza o taza y media de vegetales. Entonces, se puede comer una taza de arroz si usted la acompaña de una taza y media de vegetal. Sí. Lo puede hacer. Se puede comer el arroz si usted lo cocina hoy, lo pone en la nevera y lo consume mañana. Ajá. Se puede consumir el arroz blanco, estamos hablando del arroz blanco, arroz blanco. También si usted, después de cocinado, usted le mezcla todas estas vegetales y todos estos hongos y demás, ricos en fibra que los va a ayudar. O sea que se puede comer el arroz. Se puede comer el arroz. Entonces, ¿por qué lo condenamos a sacarlo de nuestra dieta? Sí, realmente porque tenemos que manejar combinaciones, horarios y cantidades. Y si bien es cierto, para que podamos mantener el arroz blanco en nuestra mesa, debemos, aquí voy de nuevo con esa recomendación, aumentar el consumo de fibras. Sí, eso estamos claros. Entonces, lo que sucede es que queremos dejar el arroz blanco, pero no queremos aumentar el consumo de fibras. Entonces, ahí es que va la parte que nos compete de asesoría en cuáles alimentos va a ser de su preferencia y seguir disfrutando de su arroz, en las cantidades y el horario. Muy interesante, de verdad, muy interesante.
porque la industria realmente hace que el arroz pierda esa calidad del arroz, de ser integral al refinarse. Entonces, al refinarse, tenemos que buscar la manera de mantener un consumo, pero protegiendo nuestra salud y disfrutando de un plato que es, como le decimos, la bandera dominicana. Hay muchas personas que nos dicen de que a ellos no les gusta lavar el arroz antes de cocinarlo, porque dicen que cuando tú descartas el agua esa, se van los nutrientes del arroz. Sí. ¿Se va el almidón también? Se va un poco del almidón, pero más que el almidón, porque ya se queda, es más difícil con el lavado que se desprenda. Si fuera así, fuera una maravilla. Lo que sí se desprende son las vitaminas y minerales con lo que ha sido enriquecido, fortalecido ese arroz. Ya, entiendo. Se pierde. Antes se lavaba porque la cadena de transportación del arroz llevaba o sea, la mano humana intervenía mucho, Claro. pero ahora... Había una contaminación enorme, tú podías encontrar ahí cualquier cosa. Exacto, entonces había que lavarlo para eso, pero ya ese arroz que venía con esa mano a mano del proceso hasta llegar a nosotros comprarlo, teníamos que lavarlo. Ya no es así, entonces ya viene empacado, ya viene seguro, libre de tener algún contenido nocivo, sí, en cuanto a contaminación bacteriana se refiere. Entonces no hay necesidad de lavarlo y así podemos beneficiarnos de el enriquecimiento y el fortalecimiento a que es sometido industrialmente el arroz. Perfecto. Hemos abarcado un pedazo importante. Vamos a ver qué nos falta allí de lo que usted iba a tocar hoy. Sí. La pregunta es, ¿qué vamos a poner en el plato? Realmente siempre hay una tríada. Vamos a hacer una cosa, doctor. ¿Me puede poner la imagen? O sea, sí, vamos a hacer una cosa. Vamos a unos comerciales, okay, y regresamos inmediatamente con esta sección que usted va a tocar. Amigos, llegamos ya al final de la última parte de nuestro programa Sondeo Emocional. Nos hemos dado un banquete, hablando de dieta, nos hemos dado un banquete con la doctora Agüilda Montedioca, hablando sobre la combinación de los alimentos, cómo comer, qué evitar, qué incluir en nuestra dieta. Y esto es como hemos dicho en otros programas, esto es como el juego de béisbol, la pelota pica y se extiende. Así que, doctora, tenemos 4 minutos para terminar con nuestro programa de hoy. Esperamos que usted vuelva con nosotros a la carga. Gracias, doctor. Sí, ahora queremos entrar a la parte de recomendaciones. Okay. ¿Qué vamos a colocar en el plato? Hay una tríada que siempre damos. Creo que hay una lámina por ahí. ¿Es esa que está ahí? Me encanta poner a ese hombre de la prehistoria. Y aquí puse a una señora, a veces pongo a un señor, cocinando. O sea, siempre hay esa preocupación de saber cómo vamos a alimentarnos, qué vamos a colocar en el plato. O sea, que eso no es algo nuevo. Eso acompaña al hombre desde el mismo momento de la creación y acompaña al individuo desde el momento del nacimiento. ¿Qué vamos a poner en el plato? ¿Qué vamos a poner? Un alimento, esa tríada, un alimento de origen animal, un alimento de origen vegetal y un cereal o víveres. O sea, debemos procurar que en el desayuno
almuerzo y cena, o sea, las comidas principales, tenga el plato una proteína de alto valor biológico. Como el huevo, por ejemplo. El huevo, Okay. las carnes, que puede ser en cualquier forma o hervido. Sí, de cualquier forma. Okay. Puede ser frito. Hay una forma de frito que yo le digo que son los huevos escalfados, que son, como le digo yo, frito en agua. O sea, ponemos agua a hervir con un poco de sal y echamos el huevo luego que el agua esté hirviendo y queda frito igualito como si fuera en aceite. Voy a desayunarme así mañana. Excelente. Okay. ¿Qué otra cosa? Entonces, en la mañana, por ejemplo, ahí tenemos ya estamos haciendo su desayuno, doctor. Ajá. Tenemos el huevo escalfado. Entonces, de origen vegetal, podemos colocar espinaca, cebolla, ¿verdad? Ajá. Ahí tenemos ya lo de origen vegetal. Y víveres o cereales. Ahí en este caso yo le pondría media taza, puede ser de un puré de plátano, de yautía o de ñame, con un poco de aceite de oliva o ponerle un poco de aguacate. Y ahí está un desayuno que tiene esos 3 características que van a llenar las necesidades nutricionales, de energía, de cuidar su microbiota, de restablecer su salud, de ser un factor protector a cualquier evento cardiovascular, de cualquier factor predisponente de obesidad o de diabetes, sencillamente con colocar estas cosas. Vamos a dejar a nuestra audiencia esperando el próximo programa donde usted le va a decir qué van a poner en el plato para el almuerzo. Excelente. Se nos ha terminado el tiempo, doctora. Muchísimas gracias, gracias por usted, venir doctor. aquí con nosotros, y a ustedes gracias por ver este programa hasta el final, y esperamos que nos llamen para cualquier pregunta que ustedes deseen saber. Hasta la semana próxima.